¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás estaba tan decidido a obtener el cuerpo de Moisés? Aunque esta pregunta parezca curiosa o incluso enigmática, está profundamente ligada a los eventos descritos en las Escrituras. No se trata solo de una cuestión de curiosidad histórica, sino de una historia cargada de significado espiritual y teológico que resuena hasta nuestros días. Moisés fue una figura central en la historia de Israel y uno de los líderes más significativos mencionados en la Biblia. No solo condujo a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, sino que también desempeñó un papel crucial en la entrega de los 10 mandamientos, directamente de Dios en el monte Sinaí. Durante 40 años lideró al pueblo a través del desierto, enfrentando desafíos, murmuraciones y crisis, mientras mantenía una relación íntima con Dios. Sin embargo, Moisés era humano, y su trayectoria estuvo marcada no solo por victorias, sino también por momentos de debilidad. El error más significativo de Moisés ocurrió cuando desobedeció una orden directa de Dios. En el relato de Números 27:12, Dios instruyó a Moisés a hablarle a una roca para que de ella brotara agua y saciara la sed del pueblo. No obstante, en un momento de frustración e ira contra los israelitas, Moisés golpeó la roca con su vara, no una, sino 2 veces. Además, sus palabras sugirieron que el poder para realizar el milagro provenía de él y no de Dios. Al decir, «Oíd ahora, rebeldes, ¿acaso haremos salir agua de esta roca para vosotros?». Este acto de desobediencia tuvo graves consecuencias. Aunque Moisés fue perdonado, Dios decidió que no entraría en la tierra prometida. Cuando llegó el momento de su muerte, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió contemplar a lo lejos la tierra prometida. La Biblia relata en Deuteronomio 34, 5, 6 que Moisés murió allí conforme a la palabra del Señor y fue sepultado por Dios en un lugar desconocido en la tierra de Moab. Este detalle de que el propio Dios cuidó de su sepultura es único en las Escrituras y resalta el profundo vínculo entre Moisés y el Señor. Sin embargo, la historia no termina ahí. En la carta de Judas, versículo 9, se nos presenta un evento intrigante, una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este es uno de los pocos momentos en que la Biblia nos da un atisbo directo de una batalla espiritual ocurriendo entre bastidores. Miguel, descrito en otros pasajes como el defensor del pueblo de Dios, se enfrentó a Satanás en una disputa que no involucraba solo poder, sino también autoridad. En lugar de reprender a Satanás por su cuenta, Miguel declaró, «El Señor te reprenda». Este evento peculiar plantea varias preguntas. ¿Por qué Satanás deseaba tanto el cuerpo de Moisés? ¿Qué pretendía hacer con él? ¿Y qué nos enseña esta historia acerca de la batalla espiritual, el carácter de Dios y los planes del enemigo? Para entender plenamente esta historia, necesitamos considerar el contexto histórico y espiritual de la vida de Moisés, así como los posibles motivos de Satanás. Una de las explicaciones más plausibles del interés de Satanás en el cuerpo de Moisés está relacionada con la tendencia de los israelitas a la idolatría. A lo largo de su travesía por el desierto, el pueblo de Israel demostró repetidas veces su inclinación a adorar objetos y figuras, como el becerro de oro en el episodio de Éxodo 32. Si Satanás hubiera obtenido el cuerpo de Moisés, podría haber intentado transformarlo en un objeto de veneración, desviando la adoración del pueblo del verdadero Dios. Otra posibilidad es que Satanás, como el acusador mencionado en Apocalipsis 12:10, quisiera usar el cuerpo de Moisés como evidencia de sus fallas. A pesar de su fidelidad y obediencia en gran parte de su vida, Moisés no fue perfecto.
Cometió errores, incluyendo el asesinato de un egipcio en su juventud, Éxodo 2:12, la ruptura de las tablas de la ley en un momento de ira, Éxodo 32:19, y la desobediencia mencionada en Números 20. Satanás podría haber intentado argumentar que Moisés no era digno de honor ni de redención. Además, es posible que Satanás estuviera tratando de impedir el propósito de Dios de alguna manera. En el episodio de la Transfiguración, registrado en Mateo 17:1-3, Moisés aparece junto a Elías hablando con Jesús. Esto sugiere que Moisés fue resucitado o que tuvo un papel especial en el plan de Dios. Satanás, en su rebeldía, podría haber estado tratando de frustrar ese plan, creyendo que controlar el cuerpo de Moisés le daría alguna ventaja. Es importante notar la postura del arcángel Miguel en este enfrentamiento. Aunque él es una figura de gran poder y autoridad, no confrontó a Satanás basándose en su propia fuerza. En cambio, invocó la autoridad de Dios diciendo: «El Señor te reprenda». Esto nos enseña una lección valiosa sobre cómo debemos enfrentar las batallas espirituales en nuestras vidas. La fuerza para resistir el mal no proviene de nosotros mismos, sino de la confianza y dependencia en el poder de Dios. La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés también nos recuerda el amor y la gracia de Dios. A pesar de los errores de Moisés, fue honrado como un siervo fiel y tuvo un papel único en la historia de la redención. Dios no permitió que los planes de Satanás prevalecieran, protegiendo tanto a Moisés como al pueblo de Israel de potenciales trampas espirituales. Si estás interesado en explorar más profundamente los misterios de las Escrituras y aprender cómo aplicar estas lecciones a tu propia jornada espiritual, suscríbete ahora. Recibe contenidos exclusivos que fortalezcan tu fe y amplíen tu entendimiento de la palabra de Dios. No pierdas la oportunidad de formar parte de una comunidad comprometida con el crecimiento espiritual. Haz clic en el botón de abajo y únete a nosotros hoy mismo. Dando continuidad al misterio que rodea el cuerpo de Moisés, es importante reflexionar sobre lo que esta historia nos enseña acerca de los designios divinos y la batalla espiritual. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no es solo un evento aislado, sino parte de un contexto mayor que revela el carácter de Dios, la astucia del enemigo y la importancia de depender de la autoridad divina. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés plantea cuestiones que pueden analizarse bajo diferentes perspectivas. Una de ellas es el simbolismo que el cuerpo de Moisés representaba para los israelitas. Durante su liderazgo, Moisés fue más que un guía físico. Era la conexión directa del pueblo con Dios. Siempre que Dios quería comunicar algo al pueblo, hablaba con Moisés, quien transmitía el mensaje. Esto lo convertía en una figura reverenciada y en muchos aspectos insustituible. Satanás, conociendo la tendencia humana a la idolatría, podría haber planeado usar el cuerpo de Moisés como un catalizador para desviar a los israelitas. Imagina el impacto que habría tenido si se hubiera encontrado el cuerpo de Moisés y se lo hubiera venerado como un artefacto sagrado. Eso podría llevar al pueblo a crear rituales y prácticas que desviarían su adoración del Dios verdadero. No sería la primera vez que Satanás utilizara esta estrategia. El episodio del becerro de oro en el desierto es un ejemplo clásico de cómo manipula las debilidades humanas para interrumpir la adoración pura y verdadera. Además, la disputa por el cuerpo de Moisés destaca el papel del arcángel Miguel como protector de los propósitos divinos. Miguel se menciona con frecuencia en las Escrituras como el líder de las huestes celestiales y el guardián del pueblo de Dios. Su presencia en este evento refuerza la seriedad de la situación. No se trataba solo de un cuerpo físico, sino del simbolismo y la misión que Moisés representaba.
La intervención de Miguel garantiza que los planes de Dios no se vean frustrados por las maquinaciones de Satanás. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la forma en que Miguel enfrenta a Satanás. En lugar de involucrarse en un enfrentamiento directo con palabras de acusación o de juicio, Miguel dice: «El Señor te reprenda». Este detalle es de suma importancia porque revela la humildad y la dependencia del poder de Dios, incluso para un ser celestial de tan alta posición. Reconoce que su autoridad proviene de Dios y no de sí mismo. Para nosotros, esto es un recordatorio poderoso de que no enfrentamos las batallas espirituales solos. Nuestra fuerza y nuestra victoria provienen de confiar en Dios. Este enfoque es especialmente relevante cuando consideramos las estrategias de Satanás. En la Biblia se le describe como el acusador, el engañador y el adversario. Su intención no es solo causar daños inmediatos, sino minar la fe y la confianza de las personas en Dios. En el caso de Moisés, Satanás podría haber utilizado sus errores pasados para desacreditar su liderazgo y desviar el enfoque de los propósitos divinos. Lo hace con nosotros también, sacando a relucir nuestros fracasos para hacernos dudar de la gracia y el amor de Dios. Sin embargo, la respuesta de Miguel nos enseña cómo enfrentar estas acusaciones. Al invocar la autoridad de Dios, no da espacio a las estrategias de Satanás. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos tentaciones, dudas o ataques espirituales, podemos confiar en que Dios lucha por nosotros. Nuestra tarea es mantenernos firmes, al igual que lo hizo Miguel, y depender totalmente del poder de Dios. Otro aspecto interesante de este evento es el contexto mayor de la redención. Moisés, a pesar de sus fallas, fue honrado por Dios y tuvo un papel especial en la historia de la salvación. Aparece en el Nuevo Testamento junto a Elías en el Monte de la Transfiguración, conversando con Jesús. Mateo 17, 1-3. Este evento simboliza la continuidad entre la ley, representada por Moisés, los profetas, representados por Elías, y su cumplimiento en Cristo. La presencia de Moisés en ese momento es un testimonio de que, a pesar de nuestros errores, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y usarnos para sus propósitos. La historia también nos desafía a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestras propias fallas y las de los demás. Así como Satanás trató de utilizar los errores de Moisés en su contra, muchas veces nos vemos tentados a aferrarnos al pasado, permitiendo que nuestros errores definan quiénes somos. Sin embargo, la gracia de Dios nos muestra que Él puede redimir incluso nuestras fallas más graves y utilizarlas para su gloria. Moisés, a pesar de sus imperfecciones, fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Además, esta historia refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Satanás puede ser astuto y persistente, pero está limitado por la autoridad divina. La disputa por el cuerpo de Moisés, aunque intrigante, nos recuerda que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Su sabiduría y poder siempre están por encima de las estrategias del enemigo. Por último, esta historia nos invita a considerar el propósito más grande de nuestra vida. Al igual que Moisés, cada uno de nosotros tiene una misión específica dada por Dios. Podemos enfrentar desafíos, cometer errores e incluso enfrentar acusaciones, pero eso no invalida el llamado de Dios para nosotros. Nuestra tarea es mantenernos fieles, confiando en que Dios es capaz de sostenernos y completar su obra en nuestras vidas. Si deseas explorar más a fondo estos temas y entender cómo aplicar estas verdades a tu caminar espiritual, no pierdas la oportunidad de conectarte con contenidos que fortalezcan tu fe y amplíen tu conocimiento de las Escrituras. Suscríbete ahora
y forma parte de una comunidad comprometida con el crecimiento espiritual y el aprendizaje de la palabra de Dios. Haz clic en el botón de abajo y da el siguiente paso en tu caminar con Dios. La historia de la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no es solo un relato intrigante. Es un ejemplo profundo de cómo el plan divino se desarrolla, incluso frente a intentos de sabotaje espiritual. Este evento nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en Dios, resistir las tentaciones del enemigo y mantenernos firmes en medio de las adversidades. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios tiene un propósito mayor en todo lo que hace. Cuando Dios sepultó a Moisés en un lugar secreto, estaba protegiendo no solo el cuerpo del líder, sino también la fe y el futuro de su pueblo. Los israelitas, como sabemos, tenían una tendencia a idolatrar figuras humanas y objetos físicos. El episodio del becerro de oro es un claro ejemplo de esa inclinación. Si el cuerpo de Moisés hubiera estado accesible, podría haberse convertido en un objeto de veneración, desviando el enfoque de la adoración verdadera a Dios. Esta decisión de Dios de ocultar el cuerpo de Moisés es una lección sobre su sabiduría y su capacidad de proteger a su pueblo, incluso cuando no perciben la necesidad de esa protección. Muchas veces, Dios obra tras bambalinas para protegernos de peligros que no alcanzamos a ver. Así como Él escondió el cuerpo de Moisés, también interviene en nuestras vidas de formas que no siempre entendemos, pero que son esenciales para el cumplimiento de sus planes. La postura de Satanás en este evento nos muestra sus intenciones y estrategias. No se opone solo a Dios, también busca activamente desviar al pueblo de Dios de sus propósitos. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés no era fortuito. Él sabía que al desviar la atención del pueblo hacia la idolatría, podría debilitar su fe y alejarlos del plan divino. Esa estrategia de Satanás sigue siendo poderosa en nuestros días. Utiliza distracciones, dudas y tentaciones para apartarnos de nuestra fe y propósito, ya sea a través de la idolatría moderna, obsesión por el estatus, el poder o las posesiones materiales, o mediante acusaciones contra nuestra identidad y valor. El enemigo trabaja para alejarnos del camino que Dios ha establecido para nosotros. Sin embargo, así como en el caso de Moisés, Dios no nos deja desamparados. Él nos da herramientas para resistir los embates del enemigo. En Efesios 6, 10, 18, Pablo habla de la armadura de Dios, un conjunto de recursos espirituales que nos capacita para enfrentar las batallas espirituales con valentía y fe. La postura de Miguel en el enfrentamiento con Satanás es un ejemplo de cómo aplicar esa armadura. No confió en su propia fuerza, sino que invocó la autoridad de Dios, diciendo: «El Señor te reprenda». Este es un recordatorio poderoso de que no enfrentamos nuestras luchas solos. Dios está con nosotros en cada paso, y su autoridad es suficiente para derrotar a cualquier adversario. Cuando enfrentemos tentaciones, dudas o acusaciones, podemos volvernos a Dios en oración y declarar, como hizo Miguel, que es el Señor quien nos defiende y pelea por nosotros. El papel de Miguel también es significativo porque nos muestra la importancia de someternos a la voluntad divina. Siendo uno de los ángeles más poderosos, podría haber intentado enfrentar a Satanás por cuenta propia, pero eligió depender totalmente de Dios. Esto nos enseña que la verdadera fuerza no está en nuestra habilidad o poder, sino en nuestra disposición a rendirnos a la autoridad de Dios. Esa dependencia es lo que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con confianza. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo refleja la gracia y la redención de Dios. Moisés, a pesar de sus errores, fue honrado por Dios y tuvo un papel especial en la historia de la redención.
Esto nos recuerda que nuestros fracasos no definen nuestro destino. Dios es capaz de redimir incluso los momentos más difíciles de nuestras vidas y utilizarlos para sus propósitos. La presencia de Moisés en el monte de la Transfiguración es un testimonio poderoso de que en Cristo hay redención, restauración y gloria. La batalla entre Miguel y Satanás también nos lleva a considerar la realidad de la guerra espiritual. Muchas veces pensamos en los eventos de la vida como puramente físicos o naturales, pero la Biblia nos recuerda que hay una dimensión espiritual en todo lo que ocurre. En Efesios 6:12, Pablo escribe: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales». Este versículo nos alerta sobre el hecho de que nuestras luchas diarias tienen una dimensión espiritual. Ya sea una tentación persistente, una duda que nos asalta o una situación difícil que enfrentamos, hay una batalla que sucede más allá de lo que podemos ver. La historia de Moisés nos anima a mantenernos vigilantes y confiados, sabiendo que Dios está al control. Por último, esta historia nos desafía a reflexionar sobre dónde está nuestro enfoque y nuestra adoración. Así como los israelitas podrían haber sentido la tentación de idolatrar el cuerpo de Moisés, nosotros también podemos sentirnos tentados a depositar nuestra confianza en cosas o personas en vez de en Dios. Esto puede incluir nuestras propias habilidades, nuestros recursos o incluso líderes espirituales. Sin embargo, la historia de Moisés nos recuerda que la verdadera adoración debe dirigirse únicamente a Dios. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que Dios es soberano y sus planes no pueden ser frustrados. Él protege sus propósitos y obra de maneras que a menudo no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. Al confiar en Dios y mantenernos fieles a Él, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Si deseas profundizar aún más en tu comprensión de las Escrituras y aprender cómo aplicar estas verdades a tu vida, suscríbete ahora. Al unirte a una comunidad dedicada al crecimiento espiritual, tendrás acceso a enseñanzas prácticas e inspiradoras que fortalecerán tu fe y te ayudarán a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Haz clic en el botón de abajo y comienza este viaje transformador hoy mismo. Al concluir la reflexión sobre el episodio de la disputa por el cuerpo de Moisés, es fundamental comprender el impacto práctico que esta narrativa puede tener en nuestra vida espiritual. Esta historia nos desafía a considerar nuestro propio recorrido de fe, los desafíos que enfrentamos y el papel crucial de confiar en la soberanía de Dios, incluso en situaciones que parecen estar más allá de nuestro entendimiento. La muerte de Moisés marca un momento significativo en la historia de Israel. Fue un líder extraordinario, alguien que intercedió por el pueblo ante Dios, trajo la ley y guió a los israelitas con paciencia y determinación. Su vida, llena de encuentros sobrenaturales y momentos de prueba, refleja tanto la grandeza del llamado divino como las limitaciones humanas. A pesar de sus fallas, Moisés fue honrado por Dios, demostrando que la gracia de Dios es mayor que cualquier error cometido. Esta historia también resalta la importancia de terminar bien el camino. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su misión fue cumplida. Preparó a Josué para liderar al pueblo, entregó las instrucciones de Dios y dejó un legado espiritual duradero. Muchas veces, en nuestra propia vida, podemos sentirnos desanimados cuando no alcanzamos todos nuestros objetivos o cuando enfrentamos las consecuencias de decisiones pasadas. Sin embargo, el ejemplo de Moisés nos recuerda que el éxito ante Dios se define por la fidelidad y no solo por los resultados visibles.
Otro aspecto profundo de esta narrativa es el cuidado personal de Dios con su siervo. Al enterrar a Moisés en un lugar secreto, Dios demostró un amor y una intimidad únicos. Esto nos recuerda que Dios cuida de cada detalle de nuestras vidas. No solo nos llama para cumplir un propósito, sino que también camina con nosotros en cada paso, asegurando que sus promesas se cumplan de manera perfecta. Además, la intervención de Miguel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud en medio de las batallas espirituales. Así como Miguel confió plenamente en la autoridad de Dios, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. No importa la magnitud del desafío ni la intensidad de la oposición, podemos descansar en la certeza de que Dios es más grande que cualquier adversario. La disputa por el cuerpo de Moisés también nos hace considerar el impacto de nuestras acciones y decisiones en el reino espiritual. Aunque no siempre veamos las batallas que ocurren a nuestro alrededor, sabemos que son reales. Cada elección que hacemos, ya sea de fidelidad a Dios o de ceder a la tentación, tiene implicaciones que van más allá de lo visible. Esto debería motivarnos a buscar a Dios con más fervor, a mantenernos firmes en su palabra y a vivir con un sentido de propósito. El episodio también refuerza la necesidad de reconocer la astucia de Satanás. Él es persistente en sus esfuerzos por desviarnos del plan de Dios, ya sea a través de distracciones, dudas o acusaciones. Sin embargo, la historia de Miguel y Moisés nos enseña que Satanás está limitado por la autoridad de Dios. Puede intentar engañarnos, pero no puede sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Por último, la historia de Moisés nos señala a Cristo. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Jesús es nuestro intercesor ante Dios. Así como Moisés guió al pueblo hacia la libertad, Jesús nos liberó del pecado y de la muerte. Y así como Moisés entregó la ley, Jesús la cumplió y nos dio un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta conexión entre Moisés y Cristo nos recuerda que toda la Escritura apunta a la obra redentora de Jesús. El plan de Dios, desde el principio, fue reconciliarnos con Él a través de Cristo. Cada historia, cada evento y cada personaje bíblico forman parte de este gran plan de redención. Si hay una lección final que extraer de la disputa por el cuerpo de Moisés, es que Dios es fiel en todos sus propósitos. Incluso ante las acciones de Satanás, las fallas humanas y las limitaciones terrenales, Dios siempre cumple su voluntad. Esto nos da confianza para enfrentar nuestras propias batallas, sabiendo que estamos seguros en sus manos. Ahora, más que nunca, es el momento de reflexionar sobre cómo esta historia se aplica a tu vida. ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando? ¿En qué áreas necesitas confiar más en Dios? ¿Y cómo puedes alinear tu vida con sus propósitos? Recuerda que al igual que Dios cuidó de Moisés y se aseguró de que su plan se cumpliera, Él también está cuidando de ti y obrando para bien en todas las cosas. Si deseas continuar creciendo espiritualmente y explorando los misterios de la palabra de Dios, suscríbete ahora. Recibe contenidos que fortalezcan tu fe, amplíen tu comprensión de las Escrituras y te ayuden a vivir una vida que glorifique a Dios. Haz clic en el botón de abajo y da el siguiente paso en tu jornada espiritual. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y profundizar tu relación con Dios.